Es un milagro, es un milagro. No es un simple cambio, un cambio gradual para ser lo que somos por naturaleza. Es llegar a ser lo que nunca seríamos por naturaleza. El hombre espiritual es una persona que vive por el Espíritu, ha recibido una nueva vida y porque vive por el Espíritu, aprende del Espíritu. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué? La respuesta está en la segunda parte del verso 12. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando usted recibe el Espíritu, recibe el módulo de conocimiento espiritual para que pueda conocer a Dios. Recuerde que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando un hombre recibe a Dios, nace de nuevo, recibe vida del Espíritu, vive por el Espíritu y aprende del Espíritu. Y cuando usted se salva, aun si fuera un pequeñito, Dios enciende su luz en su alma. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Qué significa eso? Cuando Dios quiere iluminarle, toma su espíritu humano, le pone el aceite de su Santo Espíritu, y Dios le ilumina desde su interior. El hombre espiritual vive por el Espíritu, aprende del Espíritu y es liberado a través del Espíritu. Primera de Corintios 2:15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Y qué quiere decir con juzga todas las cosas? Quiere decir que uno se sienta en una silla y dice, esto está correcto o esto está incorrecto. No, no se refiere a eso. Está hablando de discernimiento interno. De hecho, algunas traducciones dicen, el hombre espiritual discierne todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene un diferente sistema de valores. Ve las cosas a través de lentes diferentes. La palabra discernir es una palabra judicial y significa examinar minuciosamente algo. Y en base a ese examinar, hacer un juzgamiento moral y espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre natural que trata de hacer eso y el hombre espiritual? El hombre espiritual ve con la mente de Cristo. Mire lo que dice la última parte del verso 15. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando un hombre recibe el Espíritu de Dios, aprende a través del Espíritu, vive en el Espíritu, es liberado por el Espíritu, porque el sistema del mundo no lo ha apretado en su molde. Puede ver más allá de las cosas. Observa lo que está sucediendo en el mundo hoy. No es uno más de los millones que marchan hacia el olvido y el infierno. Tiene un sistema de valores que es completamente diferente. Y ve las cosas desde el punto de vista de Dios, porque tiene la mente de Cristo y no está sujeta a este mundo material. Ha sido librado por el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice que el hombre espiritual juzga, o sea, discierne, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué significa esto? Significa que él entiende al hombre no salvo, pero el hombre no salvo no le entiende a él. Como creyentes evangélicos, hay una realidad que debemos enfrentar. Los que no son salvos creen que nosotros somos extraños, por decirlo menos. Hasta nos consideran locos. Y la Biblia dice que ellos no entienden por qué no corremos con ellos en sus excesos y algarabías. El que es espiritual discierne todas las cosas, juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Tuve un amigo pastor en la Florida. Antes de eso, él tocaba la batería en una banda en un club nocturno, y un día el Espíritu del Señor puso convicción en su vida y supo que estaba en el lugar equivocado, haciendo algo equivocado. Y mi amigo llegó a ser un poderoso evangelista y pastor. Una noche después de ser salvo, fue al club nocturno, tomó los palillos de la batería
y los clavó con fuerza en la batería. Uno de los colegas suyos le dijo: ¿pero qué te pasa, hombre? ¿Estás loco o acaso estás enfermo? Y él contestó: no. Estoy bien. Me siento maravillosamente bien. Todos creyeron que él estaba loco. ¿Lo ve? Él pudo discernir las cosas, pero no pudo ser entendido. Nadie le entendió. Así que, ¿cuáles son las marcas de un hombre espiritual? Él vive por el Espíritu, aprende del Espíritu y es liberado por el Espíritu. Ahora veamos la siguiente categoría. ¿Encontró ya a qué categoría pertenece usted? Tal vez usted es un hombre natural, nacido en el mundo natural, ciego al mundo espiritual, sujeto al mundo material. Tal vez usted es un hombre espiritual que vive por el Espíritu, aprende del Espíritu y ha sido liberado por el Espíritu. O tal vez usted es un hombre carnal. El hombre natural hace lo que le viene naturalmente. El hombre espiritual hace lo que le viene sobrenaturalmente. El hombre carnal hace aquello que no viene en forma natural. El hombre carnal es una especie de monstruosidad espiritual. No es ave ni pez. Es una de esas personas que han sido salvadas, pero es una persona muy extraña. Leamos 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Note que les llama hermanos. O sea, ellos estaban en la iglesia. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Déjeme darle las 3 marcas de un hombre carnal. Primero, el hombre carnal es un cristiano, pero está derrotado. ¿Conoce usted a algunos cristianos derrotados? El verso 2 habla de la inhabilidad para hacer lo que un hombre maduro debe hacer. No puede caminar espiritualmente, no puede pelear espiritualmente, no puede trabajar espiritualmente. Está marcado por su inhabilidad. No conoce la victoria espiritual. Es como un bebé. El apóstol les dice: hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Usted bien entiende que no está haciendo referencia a niños en cuanto a lo físico. Está hablando de niños espirituales. Entre quienes me escuchan, estoy seguro que hay muchos niños espirituales mayores de 30 años. Imagínese 30 o más años siendo niños espirituales. No debemos olvidar que hay una legítima niñez. Un bebé en los brazos de su madre es algo muy hermoso. En nuestro hogar tuvimos algunos bebés, y nuestros hijos crecieron y maduraron, y es legítimo para un bebé comportarse como un bebé. Pero el problema es que hay muchos adultos que nunca han crecido. Y Pablo les dijo: no puedo hablarles como espirituales porque no han sido liberados por medio del Espíritu. Por eso tengo que hablarles como a niños. Ustedes están derrotados. Amigo, un cristiano carnal es en realidad una contradicción de términos. Es como hablar de un diablo celestial. Yo creo que en el mundo cristiano actual el cristiano promedio es carnal. No dije el cristiano normal, porque el cristiano en términos generales no es normal. Y creo que fue el Dr. Vance Havner quien dijo que la iglesia actual es tan subnormal que cuando una persona se muestra normal, el resto de la gente piensa que es anormal. Vaya, trabalenguas. Cuando hablo de un cristiano carnal, yo creo que el cristiano promedio es carnal, pero no un cristiano normal que es un cristiano espiritual. Eso es lo normal. No crea que usted ya lo ha obtenido todo si es que es un cristiano espiritual, solo por haber hecho algo estupendo. Cada cristiano debe ser un cristiano espiritual.
Es el cristiano carnal que hace lo que no es natural, está derrotado y depende de alguien o de algo. Pablo les dice, aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En otras palabras, Pablo les está diciendo que habiendo venido para predicarles, tuvo más bien que darles un biberón espiritual. ¿Sabía usted que los cristianos carnales, si es que alguna vez crecen, dependen de sermoncitos entregados por cucharaditas? Dependen exclusivamente de alguien para que les alimente. Por favor, busque Hebreos capítulo 5, los versos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Él dice, hermanos, me gustaría darles un filete hoy, pero no se los puedo dar, porque no lo podrán masticar. Y si no lo pueden masticar, no lo podrán tragar. Y si no lo pueden tragar, no podrán digerirlo. Son como bebés. Así que voy a darles papilla y leche, pero no les puedo dar carne, porque no están capacitados para comerla. Y luego el escritor de Hebreos les recuerda que algunos de ellos ya deberían haber estado enseñando, pero aún tenían necesidad de alguien que les enseñe nuevamente los principios básicos del cristianismo y de la vida cristiana. En nuestros días las iglesias cristianas tienen miembros que han estado años y años allí, pero nunca han enseñado nada a nadie. Ellos simplemente dicen, queremos nuestra lechecita. Van a la escuela dominical, dejan que el pastor les diga algo de la Biblia, y a la salida eructan su satisfacción. Son cristianos carnales, derrotados y dependientes. Pero un cristiano carnal no solo está derrotado y es dependiente, sino que también es divisivo. Mire lo que Pablo dice desde el versículo 3 de 1 de Corintios, porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. ¡Cómo me gusta Pablo! Es mi pastor y maestro favorito. Sabe tanto de doctrina. El otro dice, yo soy de Apolos. Oh, a mí me gusta Apolos. Es un magnífico orador. Pablo pregunta, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En 1962, usé toda la fortuna de nuestra familia, unos $150 más o menos, para asistir a la convención de los bautistas del sur. Alquilamos una casita rodante para llevar a nuestros hijos y fuimos rumbo a San Francisco. Nunca había viajado tan lejos de casa. Pero este era nuestro gran viaje. Siempre había oído del malecón de los pescadores, con sus restaurantes, muy caros por cierto, pero decidimos darnos el lujo de comer en uno de sus restaurantes. Así que entramos a un restaurante, nos dieron una mesa junto a la ventana, nos trajeron el menú, dejamos que nuestros hijos ordenaran el menú y nos preparamos para tener una buena comida y un agradable tiempo. El camarero vino con nuestros platos, y todo parecía ir viento en popa cuando veo a mi pequeño hijo con grandes lágrimas en sus ojos.
Hijo, ¿qué te pasa? Y él me contesta, es que hay jugo de remolacha en mi comida. Él había pedido remolachas y el jugo corría por el plato. ¿Y qué les digo? Ahí estábamos, en un lugar tan especial, y él quejándose porque había jugo de remolacha en su plato. ¡Qué ganas que me dieron de hacer jugo con él! Niños, bebecitos, inmaduros, están en las iglesias. Son las personas que causan divisiones, difícil llevarse bien con ellas, tienen sus predicadores y maestros favoritos, les gusta esto, les disgusta lo otro, pueden dividir a una iglesia sobre la diferencia entre un tuturutú y un tataratá. Se lo aseguro, he tenido más dificultades en la iglesia con cristianos carnales que lo que he tenido con personas totalmente inconversas. Bebecitos, derrotados, dependientes y divisivos. Todos quienes me escuchan están en una de tres categorías. O es un hombre natural, perdido y rumbo al infierno, o es un hombre espiritual viviendo en victoria, o es una persona carnal ya salvada, pero nadie jamás lo sabrá. Un niño iba por la calle con su perro y alguien le preguntó qué clase de perro era. El niño dijo que era un perro policía. Le dijeron que no parecía un perro policía, que más bien parece un perro callejero. Y el niño, bajando el tono de su voz, dijo, es que mi perro está en el servicio secreto. Conozco a muchas personas que al mirarlas exteriormente nunca sabría que son salvas, pero en realidad lo son. Se han entregado por completo a Cristo, han nacido de nuevo, pero están derrotadas, son dependientes, son divisivas. Por lo general, quienes me escuchan están en una de tres categorías de las cuales quiero hablar. En 1 Corintios capítulo 2 vemos la primera parte del versículo 14. Pero el hombre natural lo ve. Por el momento no leeremos el resto del versículo. Lo que quiero mostrarle es la categoría. Muchos de quienes me escuchan están en esa categoría, hombre natural o mujer natural. Ahora veamos el versículo 15. En cambio, el espiritual, esa es la segunda categoría de personas que me escuchan. Y ahora vamos hasta el capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Subraye esa palabra, carnales. Y ahí tenemos las tres categorías de personas, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Y al final de este estudio usted tendrá los elementos para saber en qué categoría clasifica usted, porque cada ser humano está en una de ellas. ¿Usted es un hombre natural, o es un hombre espiritual, o es un hombre carnal? ¿Usted es una mujer natural, o una mujer espiritual, o una mujer carnal? Y usted me preguntará, pastor, ¿por qué quiere que me ponga en una categoría? Bueno, porque quiero que usted sea una persona espiritual. Verá, la Biblia es como un mapa que le guía a donde usted necesita llegar. Ahora, hay algo muy importante acerca de los mapas, sin que importe la clase de mapa que sea. Un mapa no le servirá de nada a menos que sepa una cosa. ¿En dónde está usted ahora? Si usted no sabe en dónde está ahora, el mapa no le sirve de nada. Pero si sabe en dónde está, puede decir, estoy en este lugar y necesito llegar a este otro lugar. Seguramente usted ha estado en un gran edificio o centro comercial y habrá visto en las entradas principales mapas esquemáticos que tienen un punto rojo o una flecha roja con la frase, usted está aquí. Lo que quiero descubrir es dónde está usted para ayudarle a llegar a donde debe estar. La primera pregunta que se le hizo al hombre fue en el jardín del Edén. Adán, ¿en dónde estás? Ahora quiero decirle que Dios no estaba pidiendo información. Dios sabía en dónde estaba Adán. Dios quería que Adán supiera en dónde estaba y en el problema en que se encontraba. Y esto es lo que vamos a hacer. Le haré tres preguntas. La primera pregunta que quiero que responda ¿es usted un hombre natural que hace lo que viene naturalmente? Y usted responde,
Sí, eso suena bastante bien para mí. Hacer lo que viene en forma natural. La Biblia dice en Efesios, y éramos por naturaleza hijos de ira. Déjeme decirle cómo es el hombre natural. Primero, nace en el mundo natural. Nace como todos los seres humanos nacen. Tiene un nacimiento natural y nace una sola vez. Un ex vicepresidente de los Estados Unidos, cuando escuchó que el presidente había dicho que había nacido 2 veces, y le preguntaron a él si había nacido 2 veces, en forma abierta, pública e irónica dijo, no he nacido 2 veces. Me considero con suerte el haber nacido una vez. Permítame decir algo al respecto. Llegará el día cuando él no se crea con suerte de haber nacido una vez, si es que no ha nacido 2 veces. Verá, si usted nace una vez, morirá 2 veces. La primera muerte será la muerte física, la segunda muerte será la muerte eterna. Pero si usted nace 2 veces, morirá una sola vez. Usted morirá físicamente, pero aquello que nació de nuevo existirá para siempre. El problema con el hombre es lo que recibe al nacer. Nació en el mundo natural. Si usted tiene una manzana y descubre un hueco en esa manzana, no debe preocuparse de que un gusano entró por ese hueco en la manzana. El gusano salió por ese hueco. Y si usted pregunta cómo el gusano entró en la manzana, le diré que el gusano no entró en la manzana. El gusano nació dentro de la manzana. El gusano, habiendo nacido en el interior de la manzana, no se quedó a vivir allí para siempre, sino que hizo un hueco para salir de la manzana. Jesús dijo que todos los pecados que existen en la humanidad proceden del interior, del corazón del hombre. Muchos de ustedes seguramente tienen hijos. Habrá preciosos bebecitos de solo semanas o meses de edad. Bueno, padres y madres, no me gusta decirlo, pero tengo que hacerlo. En el corazón de ese precioso niño, de esa hermosa niña, hay un cúmulo de mentiras y odios y egoísmos, como ustedes no tienen idea. Y usted reacciona y me dice, no, mi lindo bebé. Sí, su lindo bebé. Usted por lo general nunca tiene que enseñarle a un niño a mentir, a robar, a que sea egoísta, ¿verdad? Usted tiene que enseñarle a que diga siempre la verdad, a que no mienta, a que no sea egoísta. El Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El hombre natural habla mentiras desde que nace. Ese es su hábitat natural, por haber nacido en un mundo natural y haber nacido una sola vez. Escúcheme, si de los billones de seres humanos que habitan en la Tierra, usted extrajera la mejor cualidad de cada uno de ellos y de alguna manera combinara esas cualidades en un solo individuo, no habrá suficiente bondad en ese solo individuo para salvar su propia alma. Tendría que doblegarse frente a la cruz y recibir a Cristo. La Biblia dice que en nuestra propia naturaleza no hay nada bueno. Dice que por naturaleza somos hijos de ira. El hombre natural, nacido en el mundo natural, es ciego al mundo espiritual. Vea lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Usted puede poner a un hombre natural dentro de una iglesia cristiana, y hay muchas cosas que ese hombre natural podría apreciar. Si él no conoce a Jesús, podría apreciar la música, el ambiente de fraternidad, y aún el mensaje. El hombre natural podría emocionarse por su grupo de la escuela dominical, algún proyecto de construcción que tenga la iglesia, y por supuesto, algún programa de tipo social. Eso es algo que él puede entender. Pero él no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 1:18 dice,
porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y 1 Corintios 2:14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Él no puede entender cuando decimos, ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Cordero! No puede entender que Jesús murió por nuestros pecados y que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre natural no puede entender eso porque está ciego a las cosas del Espíritu y no puede gozar verdaderamente de las cosas de Dios. Y si usted pone a un hombre natural en el cielo, ¿sabe lo que pasará? Se sentirá absolutamente miserable. Y se sentirá así, a menos que nazca de nuevo. Hay gente que dice que quiere vivir para siempre y sin embargo no saben qué hacer en una tarde lluviosa. ¿Cómo van a pasar la eternidad sin ser capaces de decir, ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Cordero! Porque la eternidad, aparte de las labores que Dios mismo ponga en nuestras manos, será de adoración y alabanza al Señor Jesucristo. El hombre natural es nacido en el mundo natural y por lo tanto es ciego al mundo espiritual. No entiende y no aprecia ese mundo. La Biblia dice que no puede entender las cosas del Espíritu porque le son locura. No piense que usted puede traer su intelecto y decir, yo voy a entender este libro. No podrá hacerlo. Hasta que usted no nazca de nuevo, no podrá entender la Biblia. Oh, sí, usted podrá leer las palabras, pero nunca escuchará la música, porque las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Y si usted me pregunta, ¿y por qué no puedo entenderlo? Bueno, permítame contestarle con una ilustración. Supongamos que usted está en un cuarto. En ese cuarto hay toda clase de señales de televisión. Si tiene el monitor adecuado, podría ver una película de aventuras, o las noticias, o deportes. Podría ver lo que quisiera, porque todas esas cosas están ahí, pero necesita un decodificador especial para que la señal se transforme en imágenes en su monitor o pantalla. Ahora, supongamos que puede hablar con su bisabuelo y tatarabuelo. Ellos no le creerían si usted les dijera que todas esas imágenes están en el aire, porque en la generación de ellos, esto que ahora sabemos es realidad. Les era totalmente desconocido. Hay un mundo invisible que es el mundo espiritual, y desde la radiodifusora Biblia, la palabra de Dios es transmitida siempre. Pero a menos que usted tenga el receptor adecuado, no podrá escucharla. El problema del hombre natural es que carece de antenas. La Biblia dice que no percibe, que no da la bienvenida a las cosas de Dios, porque las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Nicodemo fue un maestro en Israel, pero Jesús le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Nicodemo tenía una gran educación, pero no entendimiento. Cuando usted habla con un inconverso acerca de Jesús, y él protesta diciendo, «Pero es que no lo entiendo», no argumente con él, porque está diciendo la verdad, no lo entiende. Nacido en el mundo natural, es ciego al mundo espiritual y por lo tanto sujeto únicamente al mundo natural. Las cosas de este mundo es lo único que él conoce. Pura y simplemente es un materialista y no tiene la capacidad de entender las cosas espirituales. Y la Biblia habla de esto en Judas, verso 19, y los identifica como los sensuales, que no tienen al Espíritu. La palabra sensuales aquí tiene en el idioma griego el significado de natural, natural o sensual, que vive por sus sentidos o para sus sentidos. Alguna vez tuve el privilegio de ir a Moscú y fui invitado a la oficina del alcalde de Moscú. Y subimos por unas escaleras de mármol con alfombras rojas,
hacia la oficina del alcalde y al salón de conferencias. Estuvimos sentados junto a los administradores de esa gran ciudad. Les dije varias cosas. Quería que entendieran quiénes éramos y qué creíamos como cristianos evangélicos. Les dije que esperaba que la revolución y el renacimiento de la nación, mirando hacia el occidente, no les empuje a imitar todo lo de occidente, y que no crean que el secreto de occidente es el capitalismo. Y dije esto en forma franca. Yo creo en el capitalismo porque creo simplemente que es mejor que el comunismo. Pero les dije que el capitalismo y el comunismo son dos formas del materialismo, y que lo mejor que puede ofrecer el capitalismo es lo que yo llamo una buena vida de perro. Les dije, si ustedes le dan a un perro un lugar donde dormir, adecuado alimento para comer, le muestran afecto, sobando su cabeza y rascándole detrás de las orejas, dándole unas palmaditas y lanzando una ramita o una pelota para que las agarre, ese perro será un perro feliz. Y luego les dije a ellos lo que ahora se lo digo a usted. El hombre es mucho más que un animal. El hombre tiene la capacidad de conocer a Dios. Y si todo lo que tiene y quiere es un lugar para dormir, alimentos para comer, algo de amor y de afecto, y la sensación de haber logrado, todo lo que tiene es lo que un perro esperaría. Pero el hombre es mucho más que eso, es una criatura espiritual. Las crisis en el mundo actual son crisis espirituales, y el anhelo más profundo en el corazón del hombre es su necesidad de Dios. San Agustín dijo que en el corazón del hombre hay un vacío que solo lo puede llenar Dios. ¿Pero qué del hombre natural? ¿Es usted un hombre natural? Nacido en un mundo natural, es ciego al mundo espiritual y está sujeto al mundo material, y por eso no puede conocer a Dios, ni tener comunión con Dios. Para que eso suceda, el hombre natural debe nacer de nuevo. Esa es la primera categoría, el hombre natural. La segunda categoría es el hombre espiritual. Recuerde que el hombre natural hace lo que le viene naturalmente. En cambio, el hombre espiritual hace lo que le viene sobrenaturalmente. El hombre espiritual es nacido dos veces. Escuche lo que dice 1 Corintios 2:11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora note la primera parte del verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Déjeme darle tres marcas distintivas del hombre espiritual. El hombre espiritual vive por el Espíritu. El verso 12 dice que ha recibido el Espíritu de Dios, o sea, que es un hombre que ha nacido dos veces. Ha nacido del Espíritu. ¿Qué es la salvación? La salvación no es únicamente sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Es que Dios sale del cielo para habitar en el hombre. El hombre recibe el Espíritu de Dios, es nacido de nuevo. Los cristianos no son solo gente natural que deciden ser mejor. Los cristianos han sido radical, dramática y sobrenaturalmente cambiados por el nuevo nacimiento. Reciben el Espíritu de Dios. Dios se mueve en ellos. Dios habita en su humanidad. Ahora permítame hacerle una pregunta muy personal. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha experimentado el segundo nacimiento? ¿Es usted salvo? ¿Ha nacido ya del Espíritu? Si tiene un genuino deseo de ser salvo, quisiera decir conmigo una sencilla oración. Solo repite en voz alta o silenciosamente las siguientes palabras. Señor Dios, hasta ahora no me había percatado de la necesidad de nacer de nuevo para ser salvo. Sé que hasta ahora he vivido haciendo lo natural en mí, o sea, pecar. Sinceramente me arrepiento de mis pecados y vengo en busca de tu perdón.
Vengo en busca de salvación. Vengo a ti en busca de una nueva vida. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, y me amas de tal manera que entregaste tu propia vida en la cruz del Calvario como pago por mis culpas. Con sencilla pero profunda fe, como la de un niño, te invito a que entres en mi corazón, controles mi vida, y seas desde ahora y para siempre mi Salvador y mi Señor. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Usa mi vida. Realiza en ella los designios de tu perfecta voluntad. Ayúdame a que yo nunca me avergüence de ti, ni sea una vergüenza para ti. Evangelista y pastor. Una noche después de ser salvo, fue al club nocturno, tomó los palillos de la batería y los clavó con fuerza en la batería. Uno de los colegas suyos le dijo: ¿Pero qué te pasa, hombre? ¿Estás loco? ¿Acaso estás enfermo? Y él contestó: No. Estoy bien. Me siento maravillosamente bien. Todos creyeron que él estaba loco. Lo ve. Él pudo discernir las cosas, pero no pudo ser entendido. Nadie le entendió. Así que, ¿cuáles son las marcas de un hombre espiritual? Él vive por el Espíritu, aprende del Espíritu y es liberado por el Espíritu. Ahora veamos la siguiente categoría. ¿Encontró ya a qué categoría pertenece usted? Tal vez usted es un hombre natural, nacido en el mundo natural, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Déjeme darle las 3 marcas de un hombre carnal. Primero, el hombre carnal es un cristiano, pero está derrotado. ¿Conoce usted a algunos cristianos derrotados? El verso 2 habla de la inhabilidad para hacer lo que un hombre maduro debe hacer. No puede caminar espiritualmente, no puede pelear espiritualmente, no puede trabajar espiritualmente. Está marcado por su inhabilidad. No conoce la victoria espiritual. Es como un bebé. El apóstol les dice: hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Usted bien entiende que no está haciendo referencia a niños en cuanto a lo físico. Está hablando de niños espirituales. Entre quienes me escuchan, estoy seguro que hay muchos niños espirituales, mayores de 30 años. Imagínese, 30 o más años siendo niños espirituales. No debemos olvidar que hay una legítima niñez. Un bebé en los brazos de su madre es algo muy hermoso. En nuestro hogar tuvimos algunos bebés, y nuestros hijos crecieron y maduraron, y es legítimo para un bebé comportarse como un bebé. Pero el problema es que hay muchos adultos que nunca han crecido. Y Pablo les dijo: no puedo hablarles como espirituales porque no han sido liberados por medio del Espíritu. Por eso tengo que hablarles como a niños. Ustedes están derrotados. Amigo, un cristiano carnal es en realidad una contradicción de términos. Es como hablar de un diablo celestial. Yo creo que en el mundo cristiano actual el cristiano promedio es carnal. No dije el cristiano normal, porque el cristiano en términos generales no es normal. Y creo que fue el Dr. Vance Havner quien dijo que la iglesia actual es tan subnormal que cuando una persona se muestra normal, el resto de la gente piensa que es anormal. Vaya, trabalenguas. Cuando hablo de un cristiano carnal, yo creo que el cristiano promedio es carnal, pero no un cristiano normal que es un cristiano espiritual. Eso es lo normal. No crea que usted ya lo ha obtenido todo si es que es un cristiano espiritual, solo por haber hecho algo estupendo. Cada cristiano debe ser un cristiano espiritual.
Es el cristiano carnal que hace lo que no es natural, está derrotado y depende de alguien o de algo. Pablo les dice, aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En otras palabras, Pablo les está diciendo que habiendo venido para predicarles, tuvo más bien que darles un biberón espiritual. ¿Sabía usted que los cristianos carnales, si es que alguna vez crecen, dependen de sermoncitos entregados por cucharaditas? Dependen exclusivamente de alguien para que les alimente. Por favor, busque Hebreos capítulo 5, los versos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Él dice, hermanos, me gustaría darles un filete hoy, pero no se los puedo dar, porque no lo podrán masticar. Y si no lo pueden masticar, no lo podrán tragar. Y si no lo pueden tragar, no podrán digerirlo. Son como bebés. Así que voy a darles papilla y leche. Pero no les puedo dar carne, porque no están capacitados para comerla. Y luego el escritor de Hebreos les recuerda que algunos de ellos ya deberían haber estado enseñando, pero aún tenían necesidad de alguien que les enseñe nuevamente los principios básicos del cristianismo y de la vida cristiana. En nuestros días las iglesias cristianas tienen miembros que han estado años y años allí, pero nunca han enseñado nada a nadie. Ellos simplemente dicen, queremos nuestra lechecita. Van a la escuela dominical, dejan que el pastor les diga algo de la Biblia, y a la salida eructan su satisfacción. Son cristianos carnales, derrotados por Dios. En 1962, usé toda la fortuna de nuestra familia, unos $150 más o menos, para asistir a la convención de los bautistas del sur. Alquilamos una casita rodante para llevar a nuestros hijos y fuimos rumbo a San Francisco. Nunca había viajado tan lejos de casa. Pero este era nuestro gran viaje. Siempre había oído del malecón de los pescadores, con sus restaurantes, muy caros por cierto, pero decidimos darnos el lujo de comer en uno de sus restaurantes. Así que entramos a un restaurante, nos dieron una mesa junto a la ventana, nos trajeron el menú, dejamos que nuestros hijos ordenaran el menú y nos preparamos para tener una buena comida y un agradable tiempo. El camarero vino con nuestros platos y todo parecía ir viento en popa cuando veo a mi pequeño hijo con grandes lágrimas en sus ojos. Hijo, ¿qué te pasa? Y él me contesta, es que hay jugo de remolacha en mi comida. Él había pedido remolachas y el jugo corría por el plato. ¿Y qué les digo? Ahí estábamos, en un lugar tan especial, y él quejándose porque había jugo de remolacha en su plato. ¡Qué ganas que me dieron de hacer jugo con él! Niños, bebecitos, inmaduros, están en las iglesias. Son las personas que causan divisiones, difícil llevarse bien con ellas, tienen sus predicadores y maestros favoritos, les gusta esto, les disgusta lo otro, pueden dividir a una iglesia sobre la diferencia entre un tuturutú y un tataratá. Se lo aseguro, he tenido más dificultades en la iglesia con cristianos carnales que lo que he tenido con personas totalmente inconversas.
bebecitos, derrotados, dependientes y divisivos. Todos quienes me escuchan están en una de tres categorías. O es un hombre natural, perdido y rumbo al infierno, o es un hombre espiritual viviendo en victoria, o es una persona carnal ya salvada, pero nadie jamás lo sabrá. Un niño iba por la calle con su perro y alguien le preguntó qué clase de perro era. El niño dijo que era un perro policía. Le dijeron que no parecía un perro policía, que más bien parece un perro callejero. Y el niño, bajando el tono de su voz, dijo: es que mi perro está en el servicio secreto. Conozco a muchas personas que al mirarlas exteriormente nunca sabría que son salvas, pero en realidad lo son. Se han entregado por completo a Cristo, han nacido de nuevo, pero están derrotadas, son dependientes, son divisivas. Por lo general, quienes me escuchan están en una de tres categorías de las cuales quiero hablar. En 1 Corintios capítulo 2 vemos la primera parte del versículo 14. Pero el hombre ha usado un diccionario bíblico, una concordancia, y ha puesto su mente, su voluntad, su determinación y su intelecto y dice: voy a dominar la Biblia. Esa persona podrá aprender las palabras, pero nunca aprenderá la música. Puede aprender cosas acerca de los reyes de Israel, pero no conocerá al Rey de Reyes. Algunos dicen: voy a extraer toda la verdad de la Biblia. Como que hay un indicio de vanidad en una declaración así, ¿no le parece? Y muchos se han acercado a la palabra de Dios de esa manera y han fracasado. La palabra griega para recibir es dekomine, que significa dar la bienvenida. Recibir la palabra de Dios es como dar la bienvenida a un huésped en su casa. Por lo tanto, si usted quiere entender la Biblia, usted debe darle la bienvenida a la palabra de Dios. No intente solo con su intelecto, su mente y su determinación examinar la Biblia para sacar sus verdades. Pero si usted se acerca a ella con un corazón abierto, una mente dispuesta y le da la bienvenida, la palabra de Dios le entregará sus verdades. He tenido el privilegio de predicar en diferentes países. Uno de esos países fue China. Y cuando fui allá, el guía me dijo: los chinos son maravillosas personas, muy corteses y hospitalarios. Y es cierto. Los chinos son personas extraordinarias. Cuando usted va a una casa china, ellos siempre le quieren servir algo, le quieren dar algo. Es un honor para ellos el que usted esté bajo su techo. Saben cómo hacerle sentir bienvenido. Y cuando le sirven algo, usted tiene que aceptarlo para demostrarles que aprecia su hospitalidad. Y el guía me dijo: si le sirven té, por ejemplo, no extienda la mano para alcanzar la taza. Eso implica una descortesía. Extienda ambas manos y deje que el anfitrión le ponga la taza de té en sus manos. En esta forma, usted estará recibiendo. ¡Qué extraordinaria lección! Usted no necesita estirar las manos y simplemente apoderarse de la palabra de Dios. Debemos levantar nuestras manos hacia Él, dar la bienvenida a la palabra, recibir la palabra. Aceptamos su palabra por fe y por gracia, y dejamos que la palabra de Dios inunde nuestro corazón. Quiero compartir con usted 4 maneras de dar la bienvenida a la palabra de Dios. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Primero, con un corazón arrepentido. Miremos nuevamente Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nota aquí. Hay una calificación moral para entender la palabra de Dios. No es primordialmente una calificación intelectual, sino moral. No es suficiente el saber griego y hebreo y tener un diccionario y concordancia bíblicos. Usted debe dejar de lado lo que la Biblia llama aquí toda abundancia de malicia. Y algunos de ustedes preguntarán: ¿y qué significa eso?
literalmente significa lo que queda, lo que sobra. Cuando usted se salvó, se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo como su Salvador y Señor personal en la mejor forma que pudo. Pero usted era un creyente nuevo. Había mucho que usted no sabía de Jesús y mucho que no sabía acerca de usted mismo. Cuando se salvó, fue por así decirlo como Lázaro, quien salió de la tumba. Y Jesús, para resucitar a Lázaro de entre los muertos, le dijo: «Lázaro, ven fuera». Y Lázaro vino fuera, pero ¿cómo salió? Con las ropas de su vieja vida. El mal olor de su vida vieja estaba con él. Ahora ha recibido vida, ha salido de la tumba, todavía con su ropaje mortuorio, y Jesús dijo: «Desatadle y dejadle ir». En otras palabras, quitadle lo que le queda de la vida vieja, la abundancia de malicia. O cuando el hijo pródigo regresó a su padre, recuerde esa historia en el capítulo 15 de Lucas. El hijo pródigo regresó a la casa de su padre, pero vino cubierto de harapos. Y su padre dijo que le pongan sandalias, y un anillo, y un manto nuevo. Que le quiten esos harapos, las sobras de su vida pasada. ¿Qué significa esto para usted? Usted puede ser salvo y estar rumbo al cielo, pero todavía tiene una abundancia de malicia. Todavía tiene un sobrante de su vieja naturaleza. Déjeme decirle algo. Yo me arrepentí de mis pecados para recibir a Jesucristo como mi Salvador. Pero me he arrepentido mucho más después de ser salvo que lo que hice en el momento de mi conversión. ¿Acaso no es eso cierto también para muchos de ustedes? Y me he arrepentido mucho más desde entonces porque me salvé. He aprendido mucho más acerca de mí mismo, he aprendido mucho más acerca del Señor Jesucristo, y por eso Santiago dice: debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Sabe lo que significa inmundicia? Pues se va a sorprender. En el original griego la palabra es lupus y hace referencia a la cera en el oído. Lo que Dios está diciendo es que si usted quiere oír, debe limpiar de cera sus oídos. Usted no podrá escuchar si sus oídos están tapados. Dios dice que el pecado en su vida es como la cera en sus oídos. Por lo tanto, debe eliminar esa cera, debe limpiar sus oídos. Para escuchar a Dios hay una calificación moral. Esto es sencillo, pero completamente profundo. La razón por la que muchos de nosotros no entendemos la Biblia cuando la leemos, la razón por qué la verdad de Dios no se nos revela, es porque tenemos un remanente de pecado, una abundancia de malicia. Nuestros oídos espirituales están tapados con cera. Por eso es absolutamente importante cuando estudia su Biblia que haga una total confesión de pecado y le pida a Dios como lo hizo David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Segundo, con un corazón receptivo. Volvamos a Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dé la bienvenida a la palabra de Dios con mansedumbre. Ahora alguien preguntará: Pastor, ¿y qué es mansedumbre? Es tener un espíritu dócil, receptivo. Cuando un vaquero quiere montar un caballo salvaje que está lleno de fortaleza y energía, primero tiene que domarlo para poder ponerle los arreos y la montura. Cuando ese poderoso animal ha sido domado, no mutilado, el fuego, la energía y la fortaleza todavía están en él, pero ahora bajo control. Ha sido domado, ha sido amansado. Y eso es lo que el vaquero dirá: he domado o he amansado a este caballo. ¿Sabía que Dios desea poner arreos espirituales en usted?
Sabe que Dios quiere amansarle para que usted esté bajo su control y sea sensitivo a sus mandamientos. Sabe que Dios quiere que usted tenga un espíritu de mansedumbre, un espíritu receptivo. Usted dice, quiero aprender la palabra de Dios. Le pregunto, ¿es usted manso? ¿Tiene un corazón limpio? ¿Tiene un espíritu receptivo? Escuche esta promesa que encontramos en Juan 7:17. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O sea que estamos hablando de supeditar su propia voluntad a la voluntad de Dios. No es primordialmente asunto de la mente, es del corazón, de la voluntad. Usted quiere saber y Dios le dice, si quieres hacer mi voluntad, conocerás mi doctrina. Una vez un hombre vino a verme. Nunca antes lo había conocido. Era un importante ejecutivo de la industria espacial en Cabo Kennedy. Era un hombre inteligente y culto. Vino a mi oficina y me dijo, Pastor Rogers, necesito su ayuda. Mi esposa quiere suicidarse, pero yo no quiero que lo haga. Por favor, ¿podría usted hablar con ella? Y yo le dije que sí, pero que él y su esposa tenían que venir a mi oficina. Así lo hicieron. Le dije a la esposa, señora, ¿podría decirme cuál es el problema? Y ella comenzó a derramar su corazón. Pero sus problemas podían resumirse en 2 palabras. Su marido. Ella dijo que él era un mentiroso, adúltero, jugador, profano. Abusaba de ella verbal y físicamente casi en forma diaria. Y era un hombre arrogante. Me volví hacia él y le pregunté, Señor, ¿es usted un cristiano? Y él, riéndose, me dijo, no soy un cristiano, soy ateo. Le dije, bueno, un ateo es un hombre que sabe que no hay Dios. ¿Usted sabe que no hay Dios? Y él me respondió, por supuesto. Oh, dije, eso es muy interesante. De todo lo que hay que saber, ¿cuánto sabe usted? ¿Sabe todo lo que hay que saber? Y él, un tanto sorprendido, me dijo, no, nadie lo sabe todo. Y yo continué, bien, sería generoso al decir que sabe la mitad de todo lo que debe saber. Él lo pensó por un momento y luego dijo, sí, creo que sí. Y yo proseguí, creo que usted dijo que sabía que no había Dios. ¿Admitiría la posibilidad de que Dios existiera en esa mitad de conocimientos que usted no tiene? Bueno, dijo él, no creo que haya un Dios. Y le dije, eso es diferente. Usted no es un ateo. Usted es un agnóstico. Y él dijo, sí, eso es lo que soy, un agnóstico, no creo que haya un Dios. Le dije, ¿sabía que un agnóstico es uno que duda? Bueno, no quise decir la palabra equivalente en latín, que es ignoramus. Agnóstico, ignoramus, la misma palabra. Simplemente significan, no lo sé. Pero le dije, ¿es usted uno que duda? Déjeme preguntarle, ¿de qué clase? Y él respondió, ¿cómo de qué clase? ¿Cuántas clases hay? Le dije, hay 2 clases solamente. Los que dudan honestamente y los que dudan deshonestamente. ¿A qué grupo pertenece usted? Y él a su vez me preguntó, ¿y cuál es la diferencia? Sí, lo voy a explicar. Uno que duda honestamente no sabe, pero quiere saber, y por lo tanto realiza una investigación honesta. Uno que duda deshonestamente no sabe, porque no quiere saber. No puede encontrar a Dios por la misma razón que un ladrón no encuentra a un policía. Si usted tiene una manera científica de pensar, ¿cómo podría probar que Dios existe o no existe? Solo si tuviera el laboratorio adecuado.
Y compartí con él lo que dice Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Finalmente le dije, mi amigo, usted debería decir, Dios, yo no sé si existes o no. No sé si la Biblia es tu palabra o no. No sé si Jesucristo fue tu hijo o no, pero quiero saberlo. Y porque quiero saberlo, haré una investigación honesta y aceptaré y seguiré los resultados de esa investigación honesta, donde quiera que me guíen, y a pesar del costo. Si usted es un ateo o agnóstico, ¿estaría ahora dispuesto a decir esa misma oración que le sugerí a ese ejecutivo? ¿Cómo reaccionó ese hombre? Bueno, se lo diré en el próximo programa. Permítame hacer un ligero resumen del programa anterior. Usted nunca será un creyente en crecimiento sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Si usted quiere entender la Biblia, usted debe aprender a darle la bienvenida a la palabra de Dios. No intente solo con su intelecto, su mente y su determinación examinar la Biblia para sacar sus verdades. Pero si usted se acerca a ella con un corazón abierto, una mente dispuesta y le da la bienvenida, la palabra de Dios le entregará sus verdades. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Primero, con un corazón arrepentido. Segundo, con un corazón receptivo. En relación con este segundo punto, conté de la experiencia que tuve con un importante ejecutivo de la industria espacial que vino a verme porque tenía problemas con su esposa, que había tratado de suicidarse. Él se identificó como ateo, pero en realidad era un agnóstico. Después de un interesante razonamiento intelectual, finalmente le dije, mi amigo, usted debe decir, Dios, yo no sé si existes o no. No sé si la Biblia es tu palabra o no. No sé si Jesucristo fue tu hijo o no. Pero quiero saberlo. Y porque quiero saberlo, haré una investigación honesta. Y aceptaré y seguiré los resultados de esa investigación honesta, donde quiera que me guíen, y a pesar del costo. Y ese importante ejecutivo me respondió, está bien. Quiero ser honesto y haré lo que usted sugiere. Le dije, maravilloso. Dios se mostrará a usted. Pastor, ¿en dónde empiezo a leer la Biblia? Empiece con el Evangelio de Juan, porque el apóstol dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y qué más debo hacer? Comience a leer un capítulo diariamente y ore de la siguiente manera. Dios, no sé si estás ahí o no. No sé si esta es tu palabra, pero si lo es, háblame. Y confírmate en mi mente. Te seguiré si tú me guías. Haré tu voluntad si me haces conocerla. Después de varias semanas de esta conversación, ese hombre regresó a mi oficina, se puso de rodillas y llorando como un niño entregó su corazón a Cristo. La última vez que los vi, estaban sentados en su Cadillac blanco convertible, tomados de las manos como si fueran jovencitos enamorados. Y pasó el tiempo. Casi me olvidé de ellos hasta cuando recibí una carta de él en la que me contó que vivían en Maine y que estaba involucrado en la escuela dominical de una iglesia evangélica local. Y me agradecía por haberles atendido a él y a su esposa cuando estuvieron experimentando una situación crucial en sus vidas. Pensemos, ¿en dónde estaba el problema de este hombre antes de ser salvo? No estuvo en su mente, sino en su corazón. No tenía un espíritu receptivo, no tenía un espíritu dócil, manso. Y el momento que el hombre abrió su corazón y dijo, quiero aprender, quiero saber, quiero rendir mi voluntad, Dios comenzó a hablarle. Usted recibe la palabra de Dios con un espíritu de arrepentimiento. Usted recibe y da la bienvenida a la palabra de Dios con un espíritu receptivo.
¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? En tercer lugar, con un espíritu que responde. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez que usted tiene un corazón limpio, una vez que usted rinde su voluntad a Dios, entonces sí entiende la palabra de Dios. Y empezará a obedecer lo que Dios le diga. Si usted no responde a lo que escucha, la Biblia dice que se engaña a usted mismo. Y no hay necio más grande que aquel que se engaña a sí mismo. En Mateo 7:26 Jesús dijo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Lo entendió? Cuando un hombre escucha y no hace. Y en Lucas 11:28 Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La palabra guardar aquí no significa poner algo en un estuche, guardarlo bajo llave, no. Significa hacer, ejecutar, llevarlo a la práctica. No es suficiente el escuchar. A veces la gente me felicita por mi predicación, y un pastor mentiría si dice que no es agradable que le feliciten. Pero déjeme decirle algo. El mejor elogio que usted puede hacer de mi predicación es el vivir lo que predico. Porque así lo hago yo mismo, vivir lo que predico. Por lo tanto, no es solo cuestión de escuchar, ni de elogiar el mensaje, ni de extasiarse con la música. El mejor elogio que usted puede hacer de la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios cotidianamente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hace años oí la historia de un famoso actor que se presentó en un teatro repleto de público, ansioso de escucharle. Un incendio se produjo en uno de los pasillos interiores detrás del escenario. A fin de evitar el pánico entre el público, le pidieron a este actor que saliera al escenario y le comunicara al público sobre el incendio, pero de tal manera que nadie se asustara y pudiera salir del teatro en forma ordenada. Así que el actor salió al escenario y dijo, señoras y señores, tengo que hacer un anuncio. Suplico me presten su atención. Hay un pequeño incendio en la parte posterior del teatro. Hay suficiente tiempo para que todos salgamos ordenadamente. Por eso voy a pedir que se pongan de pies y en forma ordenada salgamos del teatro. Y el público la aplaudió fuertemente diciendo, ¡qué maravilloso actor que es! Pensaban que lo que les dijo era seguramente parte de la obra. Por segunda vez el actor salió y dijo, lo que les estoy diciendo no es parte del drama. Es real. ¡Bravo, bravo! ¡Estupendo! Fue la reacción del público. El actor, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se puso de rodillas y con lágrimas en los ojos les suplicó que abandonaran el teatro, pero fue en vano. Más aplausos y ovaciones. Cuando el humo y las llamas fueron evidentes, para cientos de esas personas fue demasiado tarde. Sí, esta es solo una historia, pero ilustra en forma extraordinaria cuánta gente escucha la palabra de Dios, ya sea en la iglesia o por medio de un programa como el nuestro, y dicen, ¿cómo nos gusta escuchar la palabra de Dios? Pero Dios dice que debemos considerarnos engañados a nosotros mismos si leyendo la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La mejor forma de entender las partes de la Biblia que no entiende es obedecer las partes que sí entiende. Al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Permítame preguntarle,
¿Por qué Dios debe enseñarle a usted más verdades si usted no actúa ni hace nada con la verdad que ya tiene? ¿Hay alguna parte de la palabra de Dios que le está hablando? Tal vez acerca de su vida matrimonial, o su vida de oración, o sus diezmos. A lo mejor debe hacer alguna restitución a alguien o confesar a Cristo en forma pública para dar el paso del bautismo como testimonio de su fe en Jesús. Amiga, amigo, solo usted sabe lo que debe hacer. Ahora escúcheme. Tal vez esto es lo más importante que diré en este mensaje. El estudio de la Biblia le da conocimiento acerca de Dios. La obediencia le da conocimiento de Dios. En Juan 14:21 Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Usted puede gritar a los cuatro vientos que ama a Jesús, pero si no obedece sus mandamientos, no le ama. Esto no lo estoy diciendo yo. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los hace y los obedece, es porque me ama. Y si me ama a mí, amará también a mi Padre. El estudiar la Biblia le da a usted conocimiento acerca de Dios, pero la obediencia le da conocimiento de Dios. Hará que Dios sea real para usted. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Cuarto, con un espíritu de reflexión. Cuando usted deja de lado toda inmundicia y abundancia de malicia, y se quita la cera de sus oídos, entonces usted está listo para dar la bienvenida a la palabra con un espíritu de reflexión. Santiago 1, versos del 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hay muchas metáforas y formas de hablar para describir la Biblia. Se la llama lámpara, martillo, pan, espada, semilla. Pero aquí en Santiago se la llama espejo. La Biblia es un espejo y refleja la imagen que esté frente a ella. Cuando usted va a la Biblia y la Biblia también le mira a usted. Usted se ve reflejado en la palabra de Dios. Lea la Biblia con un espíritu de reflexión. Deje que la Biblia le mire a usted. Ahora hay una diferencia con el espejo. Hay dos maneras de obtener una imagen: un espejo o una fotografía. Bien, la cosa estupenda acerca de un fotógrafo es que puede ser también un artista. Usted sabe, donde hay belleza, el artista la resalta, pero donde no la hay, el artista la fabrica. Sin embargo, un espejo no miente. Esa es la razón por la que muchas veces evitamos mirarnos en el espejo. Leí de un viejo granjero que jamás había visto un espejo. Un día, paseando por el campo, se encontró con un espejo, lo miró y dijo: «Vaya, ¿qué te parece? Un retrato de mi papá». Y estaba tan orgulloso de su hallazgo que lo puso en el ático de su casa. Su mujer lo vio allá arriba, donde él se quedó por un buen rato, y ella se sintió curiosa. Cuando él bajó, ella decidió subir al ático y ver qué es lo que su marido había puesto allí. Y encontró el espejo. Ella tampoco jamás había visto un espejo. Ella lo miró y dijo: «Ajá, esta debe ser la vieja con la cual mi marido me engaña». Genial.
Un espejo nos muestra a nosotros mismos. Ahora, Santiago se imagina a dos personas. Una viene y mira el espejo sin mayor interés, de pasadita. Santiago 1:24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Un hombre se prepara para ir a su trabajo y cuando se está afeitando, lastima su rostro con la navaja. Toma un pedacito de algodón y se lo pone en donde está sangrando y se olvida del asunto. Pero está tan concentrado pensando en diferentes cosas que va a su trabajo con ese pedacito de algodón en el rostro. Porque al salir y mirarse al espejo, lo hizo de lado y muy apresuradamente. Santiago dice que de esa manera son algunas personas cuando miran la palabra de Dios. Algunas personas toman en forma muy casual el estudio de la palabra de Dios. Leen un versículo de pasadita y siguen su camino. Sus devocionales son súper condensados o comprimidos o instantáneos porque tienen cosas más importantes que hacer. Son, como lo dice Santiago, hombres que se miran fugazmente en el espejo y salen, sin arreglarse bien la corbata, sin peinarse, sin quitarse el pedacito de algodón del rostro. Pero Santiago menciona a otro tipo de hombre. No es el hombre que se mira en forma casual en el espejo, sino el que se mira cuidadosamente. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La expresión, mas el que mira atentamente, significa mirar en forma penetrante la palabra de Dios. La misma palabra fue usada por Juan en la resurrección del Señor. Él y los otros discípulos vinieron a la tumba, y la roca que la sellaba había sido movida. Y la Biblia dice que Juan llegó y bajó para mirar, y miró penetrantemente dentro de la tumba, buscando el cuerpo del Señor. Si usted hubiera estado allí ese domingo por la mañana, en el lugar en donde habían enterrado a Jesús, y hubiera encontrado movida la roca que sellaba esa tumba, usted hubiera entrado en la tumba, hubiera dado una brevísima mirada, y se hubiera ido. Estoy seguro que no. Usted hubiera mirado dentro de esa tumba en forma intensa, penetrante. Yo recuerdo la primera vez que visité esa tumba vacía. Yo quise ver todo lo relacionado con mi Señor. Juan no dio una mirada casual o apresurada dentro de la tumba. Él la miró intensamente. Hay que entender la palabra de Dios. Amigo, cuando la lea, ponga su mente en eso, ponga su corazón en eso, ponga todo su ser en eso. No es nada fácil. Pero le diré que ese mirar y estudiar con intensidad la palabra de Dios hará que la Biblia sea real para usted. Si le da la bienvenida con espíritu receptivo, con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu de respuesta y con un espíritu de reflexión. Si así lo hace, la palabra de Dios será como una intensa llama en su corazón y cambiará su vida. Terminemos este estudio con una breve oración. Padre Dios, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ayuda a muchos de nuestros oyentes a encontrar tu voluntad para sus vidas en tu palabra. Toca el corazón de muchos de ellos para que, si aún no son salvos, hoy mismo se arrepientan de sus pecados y reciban a tu precioso Hijo, el Señor Jesucristo, como su Salvador y Señor en forma personal. Dios eterno, te ruego que la semilla de tu palabra esparcida por medio de este estudio bíblico dé una gran cosecha de almas para tu mayor honra y gloria. Lo pido con acción de gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Kennedy era un hombre inteligente y culto. Vino a mi oficina y me dijo:
Pastor Rogers, necesito su ayuda. Mi esposa quiere suicidarse, pero yo no quiero que lo haga. Por favor, ¿podría usted hablar con ella? Y yo le dije que sí, pero que él y su esposa, todo lo que hay que saber. ¿Cuánto sabe usted? ¿Sabe todo lo que hay que saber? Y él, un tanto sorprendido, me dijo, no, nadie lo sabe todo. Y yo continué, bien, sería generoso al decir que sabe la mitad de todo lo que debe saber. Él lo pensó por un momento y luego dijo, sí, creo que sí. Y yo proseguí, creo que usted dijo que sabía que no había Dios. ¿Admitiría la posibilidad de que Dios existiera en esa mitad de conocimientos que usted no tiene? Bueno, dijo él, no creo que haya un Dios. Y le dije, eso es diferente. Usted no es un ateo. Usted es un agnóstico. Y él dijo, sí, eso es lo que soy, un agnóstico, no creo que haya un Dios. Le dije, ¿sabía que un agnóstico es uno que duda? Bueno, no quise decir la palabra equivalente en latín, que es ignoramus. Agnóstico, ignoramus, la misma palabra. Simplemente significan, no lo sé. Pero le dije, ¿es usted uno que duda? Déjeme preguntarle, ¿de qué clase? Y él respondió, ¿cómo de qué clase? ¿Cuántas clases hay? Le dije, hay 2 clases solamente. Los que dudan honestamente y los que dudan deshonestamente. ¿A qué grupo pertenece usted? Y él a su vez me preguntó, ¿y cuál es la diferencia? Se lo voy a explicar. Uno que duda honestamente no sabe, pero quiere saber, y por lo tanto realiza una investigación honesta. Uno que duda deshonestamente no sabe, porque no quiere saber. No puede encontrar a Dios por la misma razón que un ladrón no encuentra a un policía. Si usted tiene una manera científica de pensar, ¿cómo podría probar que Dios existe o no existe? Solo si tuviera el laboratorio adecuado. Y compartí con él lo que dice Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Finalmente le dije, mi amigo, usted debería decir, Dios, yo no sé si existes o no. No sé si la Biblia es tu palabra o no. No sé si Jesucristo fue tu hijo o no, pero quiero saberlo. Y porque quiero saberlo, haré una investigación honesta y aceptaré y seguiré los resultados de esa investigación honesta, donde quiera que me guíen, y a pesar del costo. Si usted es un ateo o agnóstico, ¿estaría ahora dispuesto a decir esa misma oración que le sugerí a ese ejecutivo? ¿Cómo reaccionó ese hombre? Bueno, se lo diré en el próximo programa. Permítame hacer un ligero resumen del programa anterior. Usted nunca será un creyente en crecimiento sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Si usted quiere entender la Biblia, usted debe aprender a darle la bienvenida a la palabra de Dios. No intente solo con su intelecto, su mente y su determinación examinar la Biblia para sacar sus verdades. Pero si usted se acerca a ella con un corazón abierto, una mente dispuesta y le da la bienvenida, la palabra de Dios le entregará sus verdades. ¿Cómo dar la bienvenida a la palabra de Dios? Primero, con un corazón arrepentido. Segundo, con un corazón receptivo. En relación con este segundo punto, conté de la experiencia que tuve con un importante ejecutivo de la industria espacial que vino a verme porque tenía problemas con su esposa, que había tratado de suicidarse. Él se identificó como ateo, pero en realidad era un agnóstico. Después de un interesante razonamiento intelectual, finalmente le dije, mi amigo, usted debe decir, Dios, yo no sé si existes o no. No sé si la Biblia es tu palabra o no. No sé si Jesucristo fue tu hijo o no. Pero quiero saberlo. Y porque quiero saberlo, haré una investigación honesta.
y aceptaré y seguiré los resultados de esa investigación honesta, donde quiera que me guíen, y a pesar del costo. Y ese importante ejecutivo me respondió: está bien, quiero ser honesto y haré lo que usted sugiere. Le dije: maravilloso, Dios se mostrará a usted. Pastor, ¿en dónde empiezo a leer la Biblia? Empiece con el Evangelio de Juan, porque el apóstol dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y qué más debo hacer? Comience a leer un capítulo diariamente y ore de la siguiente manera: Dios, no sé si estás ahí o no. No sé si esta es tu palabra, pero si lo es, háblame. Y confírmate en mi mente. Te seguiré si tú me guías. Haré tu voluntad si me haces conocerla. Después de varias semanas de esta conversación, ese hombre regresó a mi oficina, se puso de rodillas y, llorando como un niño, entregó su corazón a Cristo. La última vez que los vi, estaban sentados en su Cadillac blanco convertible, tomados de las manos como si fueran jovencitos enamorados. Y pasó el tiempo. Casi me olvidé de ellos hasta cuando recibí una carta de él en la que me contó que vivían en Maine y que estaba involucrado en la escuela dominical de una iglesia evangélica local, y me agradecía por haberles atendido a él y a su esposa cuando estuvieron experimentando una situación crucial en sus vidas. Pensemos, ¿en dónde estaba el problema de este hombre antes de ser salvo? No estuvo en su mente, sino en su corazón. No tenía un espíritu receptivo, no tenía un espíritu dócil, manso. A sí mismo. En Mateo 7:26, Jesús dijo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Lo entendió? Cuando un hombre escucha y no hace. Y en Lucas 11:28 Jesús dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La palabra guardar aquí no significa poner algo en un estuche, guardarlo bajo llave, no. Significa hacer, ejecutar, llevarlo a la práctica. No es suficiente el escuchar. A veces la gente me felicita por mi predicación, y un pastor mentiría si dice que no es agradable que le feliciten. Pero déjeme decirle algo. El mejor elogio que usted puede hacer de mi predicación es el vivir lo que predico. Porque así lo hago yo mismo, vivir lo que predico. Por lo tanto, no es solo cuestión de escuchar, ni de elogiar el mensaje, ni de extasiarse con la música. El mejor elogio que usted puede hacer de la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios cotidianamente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hace años oí la historia de un famoso actor que se presentó en un teatro repleto de público, ansioso de escucharle. Un incendio se produjo en uno de los pasillos interiores detrás del escenario. A fin de evitar el pánico entre el público, le pidieron a este actor que saliera al escenario y le comunicara al público sobre el incendio, pero de tal manera que nadie se asustara y pudiera salir del teatro en forma ordenada. Así que el actor salió al escenario y dijo: señoras y señores, tengo que hacer un anuncio. Suplico me presten su atención. Hay un pequeño incendio en la parte posterior del teatro. Hay suficiente tiempo para que todos salgamos ordenadamente. Por eso voy a pedir que se pongan de pies y en forma ordenada